esas imágenes por segundo que logra la ilusión al final del movimiento de las imágenes. Yo les hablaba también que la persistencia retiniana era lo que nos pasaba a nosotros en los ojos, que es lo que hace, digamos, el invento también del cinematógrafo. Nosotros realmente no es que vamos el movimiento, sino que vemos esos fotogramas, entre comillas, que retiene nuestro cerebro, ¿no? La imagen por milésimas de segundo y de esa manera se forma el conjunto del movimiento, ¿no? Cuando vamos a rodar o vamos a grabar una imagen, ¿sí? ¿Cómo sabemos a cuántos cuadros por segundo, por ejemplo, se va a grabar lo que estamos viendo? ¿Cómo ustedes hacen para saber cuántos fotogramas por segundo requieren o cuántos fotogramas por segundo quieren ver en su video o en su toma? ¿Cómo hacen para elegirlos? ¿Cómo eligen esos fotogramas por segundo? ¿Quién sabe? ¿O cómo lo hacen normalmente? Cuando graban, ¿cuántos saben? Por ejemplo, van a grabar un video en celular, dice Daniel, en la obturación. Vale, la, es diferente los fotogramas a la obturación porque la obturación es la velocidad, ¿no? Que tiene la cámara y es diferente los cuadros por segundo a la obturación. Son dos conceptos diferentes. Dice Alan, 30 cuadros por segundo grabas. Ok, vale, ahorita vamos a ver los diferentes tipos de cuadros por segundo. Pero cuando ustedes cogen un celular y van a grabar un video, por ejemplo, no sé, para una red social, ¿saben a cuántos fotogramas por segundo graban los celulares? ¿No? A 30. El mío, dice Alan, el mío graba a 30 cuadros por segundo. Vale. Algunos celulares hoy en día pueden grabar hasta 120 fotogramas por segundo o 240 fotogramas por segundo. ¿Sí? Eso depende, claro, eso depende de cómo ustedes van organizando ese tipo de fotogramas por segundo. Cuando graban un video, mucha gente, muchas personas, ¿no? Dijeran, tengo un iPhone que tiene 60. Vale, los iPhone pueden llegar hasta 240 si no estoy mal, 120, 240 por ahí, fotogramas por segundo si quieres grabar a un slow motion, ¿no? Entonces, es importante también que ustedes sepan a cuántos fotogramas se debería grabar, ¿no? Para poder también manejar mucho el tema de la edición, ¿no? Y conocer también cómo se inicia esa cantidad de cuadros por segundo. Normalmente, ¿vale? Perdón, se supone que si tengo 24 fotogramas por segundo es que tengo 24 fotografías tomadas en ese segundo. Si tengo 60 fotogramas por segundo, quiere decir que tengo 60 fotografías tomadas en ese segundo, ¿vale? Entonces, eso depende mucho de la cantidad y cómo lo quieran secuenciar de alguna manera. Cuando hablamos, por ejemplo, de cine, al principio el cine se rodaba solamente a 16 fotogramas por segundo. Es más, algunos rodaban a 10 cuadros por segundo. Y iniciaban un movimiento, ¿no? Que se veía de alguna manera, Stephanie, sí, no sabías que el cine se rodaba entre 10 al principio, después empezaron a hacer a 14, después a 16 y hicieron un estándar entre 16 y 18 fotogramas por segundo. Precisamente, ustedes se veían o se han visto películas de Charlie Chaplin, ¿sí? Charlie Chaplin, por ejemplo, sus primeras películas eran rodadas a 18 cuadros, entre 16 y 18 cuadros por segundo o fotogramas por segundo. Cuando las películas, ¿sí? Pasaban de ser de 16 fotogramas a 24 Magali, buenas noches. De 16 fotogramas o 18 fotogramas a 24 fotogramas por segundo, donde se empezó a rodar el cine moderno, eso le dio una característica muy importante al personaje de Charlie Chaplin porque cuando daba los pasitos, ¿no? Esa comedia, de alguna manera, o ese gag que sacó del personaje, también le influenció mucho en su personaje, el tema del caminado, porque claro, si tú grabas a menos cuadros por segundo y lo reproduces a más cuadros por segundo, eso lo que hace es que ganamos cuadros de velocidad. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los diferentes tipos de sistemas de transmisión. En la televisión yo tengo
sistemas de televisión que son como los estándares que siempre se han tenido. Está el NTSC y está el sistema PALM, ¿vale? El sistema PALM se hace en Europa, ¿sí? O lo tienen en Europa. En Argentina, ¿vale? También se hace el sistema PALM y en una parte de Brasil. Pero el sistema del NTSC es un sistema que se tiene en Latinoamérica y en Estados Unidos. Más o menos, un NTSC está a 29.87 cuadros por segundo aproximadamente, ¿vale? Que casi siempre, pues uno graba 30 cuadros, está bien. Y el PAN lo tenemos a unos 27 cuadros por segundo o 25 cuadros por segundo aproximadamente, ¿no? Que es como el estándar 25 cuadros por segundo. Una transmisión de televisión que suceda en Europa y sea transmitida, ya no pasa tanto por el tema de los streaming, pero antes sí pasaba. Que tuviéramos 30 cuadros por segundo y después 25 cuadros por segundo, se gana una velocidad. Entonces, la imagen de alguna manera parece un poco más plástica de lo que era en algún momento. Todavía pasa, digamos, en transmisiones de televisión, si ustedes ponen, por ejemplo, un partido de fútbol peruano, de la liga peruana, y ponen un partido de la Champions, ¿no? O algo de la liga europea, pareciera que los de los jugadores europeos corren un poco más rápido que la liga peruana. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que una vez se dice, oiga, pero acá, ¿por qué jugamos tan lento en Latinoamérica? O Messi corre muy rápido, o Ronaldo corre más rápido en Europa que en Latinoamérica. No es eso, lo que pasa es que el sistema, ¿no? Gana esas milésimas de segundo y por eso es que se piensa que juegan un poco más rápido. Sí, ok, igual en Europa juegan una intensidad mucho más rápida, pero no necesariamente es por eso, es por los frames por segundo que se van graduando, ¿vale? Los videojuegos tienen que ir unos frames mucho más elevados, entre 60 cuadros y 120 cuadros, porque lo que hacen es que, como el movimiento de los juegos es tan rápido, para que no vaya a haber, digamos, es una estela, ¿no? Y que se vea todo nítido en cada fotograma por segundo, porque congelamos el fotograma, sucede de esa manera. Alan dice, las películas de Zack Snyder tienen ese estilo de slow motion. Sí, se han grabado muchas películas, por ejemplo, a 48 cuadros por segundo, se empezaron a grabar después. El cine normalmente era 24, ¿sí? Decían que era 24 por dos cuestiones. Una, por la economía, porque como estábamos grabando en celuloide, pues si tú grabas a más cuadros, obviamente el carrete se iba a gastar mucho más rápido, ¿no? Y segundo, porque decían que esa estela que quedaba de alguna manera en el cine, ¿no? De 24 cuadros por segundo en movimientos rápidos, le da una cierta, eh, llamarlo como un cierto mood, un cierto estilo que era muy característico del cine. Entonces, por eso es que se empezó a instaurar esos 24 cuadros por segundo, por esos dos temas, por economía y por estética, ¿sí? Pero hoy en día las películas se pueden grabar a 48 o a 60 cuadros por segundo, sobre todo con estos sistemas digitales de cine digital en cámaras profesionales, ¿vale? Entonces vamos a ver un videito que explica un poquito también frames por segundo, con algunas tomas, ¿vale? Y también explica un tema de edición bien interesante para este tema. Entonces voy a pasar el video para que lo veamos. Me regalan un segundito. Aquí está. Y vemos un poquito este video que explica lo que estoy diciendo en este momento para que ya quede un poco más instaurado. Ahí está. Nuevo tutorial, pero ¿a cuántos fotogramas grabo? Es que me hago un lío. 24, 25, 30, 50, 60, 98, 120. ¿A cuántos grabo? No lo sé. ¿A cuántos edito? ¿Cómo pongo la secuencia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rubengo. Muchas gracias por entrar a ver el vídeo. De verdad espero que te guste. He intentado comprimir aquí muchísima información, resolver todas tus dudas existenciales vitales sobre los FPS, porque a veces sí que es un poquito lío, es un poquito complicado saber cuándo usar unos, cuándo usar otros, cómo editar con muchos diferentes a la vez.
Y mucha gente esto me lo pregunta, gente que hace el curso de Premiere y después me dice, joder, entiendo todo, pero ahora ya no sé, aunque comprendo el tema de los FPS, pero ¿a cuántos grabo? No sé cuándo poner unos, cuándo poner otros. Entonces, bueno, aquí voy a intentar dar respuesta a todo esto y además dar algunos tips extra de información, pues curiosidades y temas ya un poco más creativos sobre los FPS. Así que yo creo que te puede interesar y al final voy a decir cómo editar con diferentes FPS en una misma secuencia. Así que creo que te puede gustar. Vale, vamos a ello, directamente. Vale, para los más despistados, ¿qué son los FPS? Los FPS son los fotogramas por segundo, es decir, son la cantidad de imágenes que necesitamos unidas una después de otra para crear un segundo de vídeo. Es decir, un segundo de vídeo se compone de muchas imágenes una después de otra. Entonces, hay diferentes números de imágenes que podemos usar por segundo para crear un vídeo. Esto es lo que vamos a ver. Nuestros ojos y nuestra mente, en este procesamiento tan interesante que tiene lugar dentro de nosotros, pueden distinguir normalmente de 10 a 12 imágenes por segundo. Es decir, podemos distinguirlas individualmente. A partir de las cuales, si ponemos más, entonces ya lo percibimos como un movimiento más o menos fluido o como un vídeo. Entonces, por eso, en el cine antiguo, en el cine mudo, se utilizaba de 10 a 18 fotogramas por segundo. Pero claro, como son muy poquitos comparado a lo que se usa ahora, pues tenía este movimiento así como un poquito de cámara lenta, como un poquito de... parecía que iban haciendo un poco el tonto, ¿no? Como... Vale, muy importante no confundir esto con la velocidad de obturación. Es decir, FPS, fotogramas por segundo, no es lo mismo que velocidad de obturación. La velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que exponemos cada una de estas imágenes que van a conformar un segundo de vídeo. Es decir, nosotros podemos poner en la cámara 60 fotogramas por segundo, pero después velocidad de obturación 1 partido de 30. Pero ¿qué ocurre? Que velocidad 1 segundo partido de 30 quiere decir que estamos exponiendo 30 imágenes por segundo correctamente. Si tenemos FPS o fotogramas por segundo 60, entonces no estamos obteniendo realmente 60 fotogramas por segundo porque estamos exponiendo solo 30 veces por segundo, 1 partido de 30. Así que es muy importante adecuar la velocidad de obturación a los FPS que estamos utilizando. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo configurar esto? Qué complicado, ¿no? ¿Qué de números? No, es muy sencillo, es muy sencillo. Podemos utilizar simplemente, aunque bueno, luego hay más cosas que investigar y probar, podemos utilizar la regla de los 180 grados que nos dice directamente que cojamos el número de fotogramas por segundo al que estamos grabando y lo multipliquemos por 2. Entonces, así obtenemos la velocidad de obturación que tenemos que utilizar. Si estamos con 60 fotogramas por segundo, lo multiplicamos por 2 y tenemos 120 de velocidad de obturación, 1 partido de 120. Ya está. Luego hay más márgenes. Se puede poner la velocidad un poquito más lenta para tener un poquito más de luz y puede quedar bien. Se puede poner mucho más rápida para dejar pasar mucha menos luz. Tenemos un efecto determinado, pero se puede utilizar. Bueno, ya hay cositas, hay que jugar. Vale, entonces, ¿a cuántos grabo? ¿A cuántos hay que grabar? Bueno, pues lo vamos a ir viendo todas las opciones que hay muy poquito a poco, de uno en uno, y después, como os digo, cómo editar con muchos diferentes en una misma secuencia. Entonces, la primera opción es menos de 24 fotogramas por segundo. Menos de 24, pero entonces no estamos en el cine mudo. ¿Qué queremos? ¿Hacer ese movimiento así? No, muchas veces grabamos a menos porque queremos hacer, por ejemplo, un efecto de que todo va mucho más rápido. Entonces, a lo mejor incluso queremos un fotograma por segundo, que sería un timelapse o un hyperlapse. Entonces, bueno, en mi canal ya tienes mucho material sobre cómo crear timelapses, no solo con fotografías, sino con vídeos. Se puede poner la cámara para que grabe a muy poquitos fotogramas por segundo. Bueno, ya hay muchas opciones. En mi canal tienes toda la información. Después, 24 fotogramas por segundo y 25, porque es muy similar. Pues 24 fotogramas por segundo es el estándar, el FPS base que se utiliza casi siempre para cine. Ya se estableció hace mucho tiempo. ¿Y por qué 24? Pues ya aquí hay un poquito de debate. Hay gente que dice porque es justo el punto en el que tenemos un movimiento fluido, pero no necesitamos ya utilizar más material como necesitaríamos con 30 fotogramas por segundo, porque la película que se utilizaba antes, todos esos rollos enormes de película que se utilizaban, eran súper caros. Entonces, grabar a 30 fotogramas por segundo haría que el presupuesto de la película fuese mucho más caro, 60 fotogramas por segundo también muchísimo más caro. Entonces, con 24 teníamos el punto clave para que fuese movimiento suave y fuese pues más económico. Pero mucha gente dice que no, que es que 24 fotogramas por segundo, aunque no es un movimiento totalmente real y tiene ese desenfoque de movimiento que lo habéis visto en muchas películas, cuando se mueve algo muy rápido delante de la cámara, como tenemos 24 fotogramas para capturar ese movimiento por cada segundo, habrá como una especie de desenfoque o el ghosting que se puede llamar. Pues mucha gente dice que aunque ocurre esto, la sensación que da un vídeo a 24 fotogramas por segundo es como más mágica, más así, no es tan realista. Entonces encaja mejor para el cine porque no queremos que sea tan realista porque estamos contando historias, muchas veces es ciencia ficción o ficción, pero no es tal cual la realidad. Entonces mucha gente dice que 24 fotogramas por segundo va a seguir como el estándar para cine durante mucho tiempo. Y después 25 fotogramas por segundo pues es el FPS base para el sistema de codificación de imagen PAL, que es el que se utiliza pues en muchos lugares como Europa, en muchos países de Sudamérica, África. Entonces es como la base que se puede utilizar para un montón de tipos de vídeo. Pero después tenemos 30 fotogramas por segundo, que es el FPS base para el sistema de codificación de imagen de NTSC, que es lo que se utiliza sobre todo para Estados Unidos y demás lugares. Entonces, ¿cuál utilizo? ¿PAL o NTSC? ¿25 o 30 fotogramas por segundo? Bueno, si estás publicando en internet, solo para internet, YouTube o lo que sea, da igual, lo que a ti más te guste, la sensación que a ti más te gusta. A mí me gusta más en general 30 fotogramas por segundo. De hecho, este vídeo está grabado 30 fotogramas por segundo, siempre lo utilizo y también por una cuestión que os voy a explicar después, que es muy útil. Entonces, son unos FPS muy comunes para televisión, para un montón de tipos de vídeo. Se utiliza muchísimo, 30 fotogramas por segundo. Además, si estamos con una secuencia de 24 fotogramas por segundo y grabamos planos a 30, tenemos ahí un poquito de margen, unos fotogramas extra para crear una especie de suave cámara lenta que también puede dar mucho juego. Después, 48 fotogramas por segundo. Esto qué raro, ¿no? 48 es el doble de lo que se suele utilizar en cine. ¿Cuándo se utiliza esto? Pues en casos muy concretos. Por ejemplo, en la película del Hobbit. Las 3 películas del Hobbit se rodaron y se proyectaron a 48 fotogramas por segundo, que se llama normalmente HFR, que muchos dicen, ¿qué es? Hobbit Frame Rate. No, es High Frame Rate. Bueno, da igual, los nombres dan igual. Entonces, ¿por qué queríamos usar esto? Pues porque queremos un desenfoque de movimiento prácticamente nulo, es decir, que aunque haya algo muy rápido moviéndose, que se vea totalmente nítido y por tanto tengamos más resolución y que tengamos un movimiento como mucho más realista, mucho más nítido todo. Yo vi esta película en el cine, 3D, 48 fotogramas por segundo y me encantó la sensación, no sé, me pareció que por ahí podía tirar muchas veces el cine, pero bueno, parece que no está cuajando mucho, así que bueno, ahora aquí ir viendo. Después, 50 o 60 fotogramas por segundo, pues también es PAL o NTSC, pero es el doble de fotogramas por segundo. ¿Por qué queríamos usar esto? Pues por varias razones. Yo, en general, lo suelo usar cuando quiero obtener pues una cámara lenta muy suave, pero que sea nítida, que no haya muchos artefactos porque sean demasiados fotogramas por segundo. Y así después
después en la edición puedo reducirlo al 50% porque mi secuencia esté a 30 fotogramas por segundo y que siga teniendo un movimiento fluido, suave. Y lo mismo ocurriría con 120 fotogramas por segundo, pero en estos casos en general ya yo grabo a 120 fotogramas por segundo porque sé que no voy a usar el audio y necesito una cámara súper lenta, o por ejemplo, tengo la cámara en la mano, sé que va a haber mucho traqueteo, mucho movimiento, entonces luego puedo reducir varias veces la velocidad y va a quedar súper suave, se va a poder utilizar perfectamente el plano. El problema con los 120 fotogramas por segundo es que como tenemos que comprimir tantísimos fotogramas por cada segundo, entonces la resolución suele ser peor. Por ejemplo, mi cámara, la A7 III, permite grabar a 120 fotogramas por segundo, pero solo a Full HD, y aún así la tasa de bits pues, se divide, porque no tienes tanta información para cada fotograma, entonces menos resolución, más artefactos. Entonces, bueno, si queremos grabar a partir de 120 para arriba, yo diría ya de mirar una cámara en concreto que lo permita. Por ejemplo, las cámaras profesionales de vídeo graban a 120 fotogramas por segundo 4K o 240 fotogramas por segundo. Bueno, ya son usos diferentes. Incluso ya hay cámaras súper profesionales, ya para usos muy concretos, científicos, artísticos, que graban a 1000 fotogramas por segundo, 2000, 10.000. Bueno, esto ya son usos muy concretos, pero que sepáis que existen. Vale, y antes de pasar a cómo editar y cómo trabajar con estos FPS dentro de una secuencia, vamos a ver las diferencias entre entrelazado y progresivo, porque muchas veces estaréis viendo en vuestra cámara. Pero es que mi cámara pone 30p y luego 60i, ¿y qué es la i y la p? Bueno, esto es simplemente entrelazado y progresivo, p de progresivo. Entonces, muy sencillamente, ¿qué quiere decir? Progresivo es que todas las filas de píxeles para cada fotograma se leen a la vez, es decir, se ve todo un fotograma, luego todo otro fotograma entero. Pero entrelazado es una manera de que un vídeo ocupe mucho menos y que sea más fluido. ¿Cómo lo hace? Pues leyendo de un fotograma pues la mitad de líneas de píxeles, del siguiente fotograma la otra mitad, del siguiente fotograma la primera mitad, del siguiente la otra mitad. Entonces, es como si tuviésemos la mitad de la imagen para cada fotograma, así es mucho más fluido. El problema es que puede crear este efecto peine que se veía mucho en las películas de antes y se hacía porque así era como mucho más económico a la hora de transmitir las señales por televisión y demás, porque ocupaba muchísimo menos. Pero hoy en día yo ya no le veo ningún uso para las cuestiones que podemos estar haciendo todos que están viendo este vídeo. Yo nunca utilizo 60 y siempre teniendo la opción de 60p, pues mucho mejor está. Vale, entonces, ¿cómo editamos con estas diferentes FPS? ¿A cuántos grabamos? Vale, yo en general siempre grabo a 30 fotogramas por segundo todos los clips cuyo audio voy a usar. Es decir, este vídeo, por ejemplo, lo grabo a 30 fotogramas por segundo porque sé que no voy a jugar con la velocidad, porque entonces si jugase, si la acelero parecería una ardilla y si la reduzco parecería un gigante. Me gusta mucho el chocolate. Y después, si quiero introducir clips a cámara lenta, pero en esta misma secuencia de 30 FPS, entonces los grabo a 60 FPS. ¿Por qué? Pues porque son proporcionales. Entonces, yo, si quiero lo reduzco a la mitad, entonces se va a ver fluido, porque estoy viendo 30 FPS como la secuencia. Y si no reduzco la velocidad, también se va a ver fluido. Eso es lo que yo suelo hacer. Ahora, si tengo una secuencia de 24 fotogramas por segundo, ¿qué ocurre si pongo clips con 30 o 60 fotogramas por segundo? Pues que no van a ser proporcionales. Por ejemplo, 24 fotogramas por segundo, pongo un clip de 30 fotogramas por segundo, tengo 1,25 frames por cada segundo. No. Entonces me sobran 6 fotogramas por cada segundo. No pasa nada porque Premiere conforma y adapta todos los clips de diferentes fotogramas por segundo para que los puedas usar en tu secuencia. Pero habrá casos en los que se vea pues, entrecortado. Tendrá que eliminar clips, entonces puede que haya como pequeños saltos. Pero bueno, podemos probar a ver qué tal. El problema viene si tenemos una secuencia, por ejemplo, de 30 fotogramas por segundo y metemos clips de 24 fotogramas por segundo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos suficientes fotogramas para rellenar un segundo de esa secuencia. Entonces, ¿qué hace Premiere? Pues duplica fotogramas. Entonces ahí sí que notaremos claramente un pequeño, como un cortecito porque está duplicando fotogramas. Si nos ha pasado esto y no nos hemos dado cuenta, entonces lo que podemos hacer es clic con el botón derecho en estos clips de 24 fotogramas por segundo y vamos a interpolación de fotogramas. Y entonces aquí tenemos la acción por defecto, que simplemente duplica, combinar fotogramas, que mezcla un fotograma y otro para que parece que es más suave el movimiento, pero claro, crea el efecto ghosting. Y la tercera opción, que es flujo óptico, que analiza un fotograma y el anterior, combina píxeles e inventa fotogramas nuevos. Entonces, esto suele funcionar si no hay movimientos muy grandes. Si no, habrá cosas súper raras porque le cuesta, ¿no? Le cuesta adivinar cómo funciona. Entonces, lo que yo diría es que nunca mezclemos secuencias con clips de 25, 30 fotogramas cuyo audio necesitamos usar, porque tendremos ahí pues un conflicto de fotogramas y además no podemos modificarlos. Si tenemos una secuencia de 25 fotogramas por segundo, 24, y tenemos clips de 30 a 60 y queremos que se vean totalmente fluidos, entonces lo que tenemos que hacer es jugar con la velocidad, teniendo en cuenta que no vamos a usar el audio de estos clips. Entonces, ¿cómo jugamos con esto? Pues directamente con la herramienta R en Premiere o directamente clic, botón derecho, modificamos la velocidad o interpretamos el metraje y le decimos a Premiere que en realidad estos clips queremos que los interprete como si fuesen de 24 y se verán súper fluidos. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos al panel proyecto, seleccionamos todos los clips, botón derecho, modificar, interpretar metraje y donde pone un 1 le decimos los fotogramas que ahora queremos que tenga. Entonces los clips durarán mucho más ahora, se verán súper fluidos y serán a cámara lenta, entonces no podemos utilizar el audio. Y ya está, pedazo de vídeo. Bueno, creo que con esto puede quedar bastante claro cómo trabajar y cómo grabar diferentes FPS. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Recuerda que si quieres saber cómo editar vídeo súper de manera profesional, además actualizado a las últimas versiones de Adobe, puedes echar un vistazo a mi curso en mi página web. Y ya está, muchas gracias por ver el vídeo, de verdad. Espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós. Me he comido una cosa, ahora lo cuento. ¿Qué ocurre si pongo clips de 24 fotogramas por segundo y pongo clips de 30 fotogramas por segundo? Entonces me sobran... Joder, qué lío, a ver, ¿de cuánto? Nuevo tutorial.
Bien, dice Alan, interesante el aporte de grabación video con audio 30 y solo video para sí. Se puede hacer también de esa manera y es bien interesante. Queda claro, ¿no? El tema de los formatos, de los frames. ¿Sí? Vale. Porque a veces es muy importante que uno sepa exactamente con qué vas a grabar, con qué frames por segundo vas a grabar, ¿sí? Una vez es como les decía, como les pregunté, ¿saben a cuántos frames por segundo graba su celular? Algunos me dijeron, no, ni idea. Igual en los settings de algunos celulares aparece con cuántos frames por segundo puedes empezar a grabar, ¿no? Es importante también el tema de la proyección, ¿no? Cómo vamos a generar diferentes tipos de herramientas a través de estos cuadros por segundo. Entonces, si no sabemos a cuántos fotogramas por segundo de alguna manera necesitamos grabar, no vamos a saber también si podemos hacer, por ejemplo, diferentes tipos de toma, perdón, slow motion o cámara rápida, ¿no? De igual manera, existen las cámaras Phantom. ¿Alguien conoce una cámara Phantom? ¿Ha grabado alguien con una cámara Phantom y qué significa una cámara Phantom? ¿No? ¿Nadie? Vale. Las cámaras Phantom son cámaras que graban a gran velocidad, ¿vale? ¿Para qué utilizamos las cámaras Phantom? Las cámaras Phantom las utilizamos para hacer super slow motion. Quiere decir, una velocidad supremamente alta, ¿vale? Para poder hacer tomas en cámara lenta. Las cámaras Phantom pueden ir desde 1000 cuadros por segundo hasta 10.000 o 20.000 cuadros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo, ¿no? En un segundo, la cámara toma en un segundo más de 1000 fotografías por segundo o más de 10.000 fotografías por segundo, ¿sí? ¿Para qué utilizamos las cámaras Phantom? Yo, por ejemplo, las he utilizado en mucho cine publicitario para hacer, por ejemplo, tomas de el vaso, por ejemplo, de Coca-Cola y que le caen los hielos, ¿sí? Entonces, para que se vean en super slow motion, se utiliza para ese tipo de cosas. Para líquidos, ¿no? Se utiliza muchísimo. Para el tema, por ejemplo, si quiero poner un pack shot de leche de almendras, ¿sí? Y quiero que las almendras, por ejemplo, en lugar de digital, ponerlas, que a veces puede funcionar en digital, poner las almendras, digamos, a una velocidad baja y generar las almendras en postproducción, pero muchas veces sale mucho más económico alquilar una cámara Phantom, grabarla y de pronto tirar las almendras, ¿no? Y que estas, digamos, reboten o se peguen en el packshot, ¿no? Y queda muy interesante el tema de las cámaras de low motion, ¿no? En algunas series también se pueden grabar, sobre todo para hacer escenas de acción, ¿no? O para ver mil detalles por ahí. Si se han visto, por ejemplo, este personaje de Quicksilver en X-Men, ¿no se acuerdan cuál es ese personaje? Que era un personaje que es a super velocidad, vale. Hay dos escenas muy interesantes que hace Quicksilver en esas películas. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con Flash, ¿no? En estas cosas de DC, ¿no? Pero hay una escena de Quicksilver, ¿no? Que es en una cocina, ¿no? Y hay como un movimiento en la cocina donde todos están disparando, ¿no? Y él se mete, digamos, como a salvarlos a los demás. Y hay otro que es están en la casa de Xavier, ¿no? En la academia, y explota, no sé si se acuerdan, explota no me acuerdo cómo es que se llama eso, bueno, explotaba una vaina que tenía mucho poder, y entonces él iba salvando a todos. Ese tipo de tomas se trabajan con cámaras Phantom, ¿vale? Entonces les voy a poner un videito de cómo funciona una cámara Phantom porque también es importante conocerla, sobre todo porque si ustedes van a ser realizadores, ¿no? Y están pensando en hacer una toma a muy alta velocidad, las cámaras de cine digital, las normales, aproximadamente llegan a 460 cuadros por segundo o 640. Eso es como lo máximo a veces que puede dar una cámara de cine digital. Pero hay una cosa importante, que es lo que también decía el youtuber, ¿no? Y era que si tú grabas a una velocidad muy alta,
la resolución se tiende a perder. Entonces, por ejemplo, ustedes en sus celulares pueden, no sé, grabar a 240 cuadros por segundo, pero seguramente esos 200 cuadros por segundo, 240 cuadros por segundo, no los van a poder grabar a 4K. Seguramente los va a grabar o a un Full HD o a un 2K, ¿sí? Cambio en estas cámaras Phantom tienes la velocidad super slow motion y la calidad de alguna manera se mantiene, ¿no? Entonces les voy a pasar este video para que también sepamos un poco de las cámaras Phantom. Un segundo les paso el video. Y ahí está. Cuando hablamos de super alta velocidad, super high speed, es que cuando dejamos estas velocidades, la máquina es una máquina que realmente descomprime y alarga el espacio-tiempo. Es una máquina del tiempo y nos hace entrar en otra dimensión espacio-temporal, absolutamente. Trabajamos a 1000 imágenes por segundo, un segundo son 40 en proyección y a 2000 imágenes son 80 segundos, un segundo de toma, son 80 segundos de proyección. Por lo tanto, es imposible ver, cuando estás rodando, imposible ver con tu ojo ni a través del visor de cámara lo que sucede. Tienes que esperar a ver proyección, tienes que tener mucha capacidad de extracción y mucha capacidad de trabajar con altas luces. Porque, por ejemplo, para conseguir un 5.6 a 2500 imágenes, pues necesitamos entre 16.000 y 20.000 lux. Y no hay otra manera de trabajar. La cámara, la Phantom Flash, una decente cámara, trabaja en un nominal de 1000 ASA. Cuando estamos trabajando a 2500 imágenes por segundo y obturando a 90, que se me ha dado el caso por alguna explosión que tiene encima meter obturación, la sensibilidad de la cámara son 4 ASA. De 4 ASA a 1000, 4 ASA, pues evidentemente imaginaos la cantidad de lux que hacen falta para conseguir un 5.6, un 4, entre 16.000 y 20.000 lux. Como he dicho al principio, te permite ver otra dimensión de tu propio espacio temporal. Si realmente tienes sensibilidad para ver las cosas así, realmente estás viendo. Realmente lo único que permite viajar y variar nuestras dimensiones es la luz y la imagen. Que realmente Bien. ¿Ya lo vieron? Sí, vale. Tengo que decirle a Isil que compre cámaras Phantom para que podamos hacer ejercicios con cámaras Phantom. Bien, interesante es que se pueda manejar ese tipo de slow motion, sobre todo porque es una herramienta de comunicación visual a través de el contenido, ¿no? Entonces yo puedo manejar ese slow motion, ¿no? Para poder generar esos detalles que el ojo humano no alcanza a ver. Ahora, existe, digamos, otra técnica para el paso del tiempo muy rápido, que es el time lapse. ¿Saben qué es el time lapse? Que son tomar fotografías en determinados segundos, ¿no? Y después en un programa de video se juntan todas las fotografías y podemos ver, digamos, el paso del tiempo mucho más rápido. Lo utilizan mucho, por ejemplo, los directores de fotografía en documentales, ¿vale? Cuando, por ejemplo, están trabajando con invierno-verano para pasar de la noche al día, ¿no? ¿Se han trabajado el tema de time-lapse alguna vez? ¿Cómo funciona los time-lapse? ¿Sí? Vale. Estefano, ¿no? Vale. El time-lapse es eso, es fotografías que se van tomando, ¿no? Para poder jugar con esas velocidades en la cual, digamos, de alguna manera podemos empezar a jugar precisamente como herramienta de comunicación, ¿no? ¿Conocen el hiperlapse, por ejemplo? ¿Sí? Vale, hiperlapse. Dice, ¿dónde parece que pasa más rápido el tiempo? No, no es que parece más rápido, sino que lo haces en los timelapse, Daniel. Haces el timelapse. Los hiperlapse son
la misma funcionalidad del time-lapse, ¿vale? Pero en los time-lapse la cámara no se mueve, ¿vale? Se queda casi siempre quieta, estática. En cambio, en los hiperlapse lo que haces es que haces movimientos de cámara, ¿vale? Puedes hacer un travel in, puedes hacer un travel out, es decir, mueves tu cámara, puedes hacer paneos, ¿no? Para ver diferentes tipos de enfoques y funciona muy bien. Ahora, existe también algo que se llama el flow motion. ¿Alguien conoce qué significa el flow motion? Ahí lo estoy anotando. No, ese no. Sí, flow motion. Sí. ¿No? Vale. Ahorita les voy a poner un video de flow motion. El flow motion es la combinación de 3 formatos o 3 formas de hacer el time lapse. Yo tengo el time lapse, tengo el hiperlapse y tengo el zoom, ¿sí? Como las fotografías, porque esto se hace con fotografía, yo puedo tener una fotografía en múltiples píxeles y puedo generar en edición esos juegos de zoom, de entrar y salir, por ejemplo, de diferentes tipos de cuadros, ¿no? O de imágenes. Entonces les voy a pasar un flow motion para que vean un poco de qué se trata este tema del flow motion. Lo trabajan mucho en Asia, el flow motion. A ver. Ya, aquí está. Para que lo vean. يلا بنت تعال.
¿Sí? Chévere. Sí, todo eso es en edición, Cristian. Todo eso se hace en edición. Obviamente, pues, con el trabajo hecho tanto de dron, ¿no? Como, obviamente, que de fotografía fija, y lo trabajas y lo que haces es que haces ese flow motion con pura fotografía, tanto fotografía aérea como con fotografía fija, y puedes generar ese tipo de video llamado slow motion, ¿no? No, no lo pones no, no estás haciendo cuadros por segundo, estás tomando fotografías. Es decir, o sea, claro, tiene mezclas de hiperlapse, exactamente, por eso es timelapse, hiperlapse y zoom, ¿no? Eso es en edición. Ahora, no grabas, sino que lo que haces es que vas tomando fotografías cada determinado segundo, ¿no? Muchas de esas fotografías, ¿no? Son a veces fotografías que se toman, por ejemplo, en ráfaga. ¿Sí saben qué fotografía es en ráfaga? Sí, vale. Entonces, haces fotografías en ráfaga, también en algunos casos, en algunos momentos que necesites, ¿no? Para poder generar también este tipo de formato. Yo tengo, por ejemplo, diferentes tipos de formatos en los cuales nosotros podemos hacer videos. Es decir, está el live action, que es cuando grabamos con actores, ¿no? Reales. Tenemos la animación, que es el formato de animación que todos conocemos, 2D o 3D. Tenemos el stop motion, ¿vale? Que hay películas en stop motion. ¿Conocen películas en stop motion? Que es lo mismo, fotografía por fotografía, fotograma por fotograma, ¿no? Las de Tim Burton, por ejemplo, El cadáver de la novia, El mundo de Jack, exactamente. Sí, es un trabajo Coraline, exactamente. Sí, es bien tedioso, pero al final visualmente es agradable, ¿no? No sé si se vieron, por ejemplo, la última película de Wes Anderson que se llama La isla de perros. ¿Se vieron La isla de perros? La isla de perros es una película en stop motion de Wes Anderson. Con Atari, exactamente. Sí. Entonces, son formatos que podemos utilizar precisamente para hacer ficción, para hacer series, y lo mismo que pasa, digamos, em, con este flow motion. Les iba a recomendar, es que no me acuerdo ahorita del nombre, es un turco, que es un youtuber, que hace videos muy interesantes mezclando, eso se llama técnica mixta, cuando mezclas, por ejemplo, hiperlapse con live action o animación, ¿no? Hay películas de técnica mixta, por ejemplo, como ¿Quién mató a Roger Rabbit? Eso se llama técnica mixta, mezclar animación, ¿no? Con live action. O, por ejemplo, Space Jam, o estas películas como El Detective Pikachu, ¿no? Esos son mezcla de animación con live action. Pero esperen si me acuerdo del nombre, porque lo que hace es que es un videógrafo turco que hace diferentes tipos de videos muy interesantes de viajes y hace mezclas de timelapse, hiperlapse, ediciones muy interesantes. Pero esperen, me acuerdo. Ah, ya me acordé, es Hyde Becker, se llama el personaje. Les voy a pasar el canal de él por si lo quieren seguir. No sé si alguien lo conoce. Es muy interesante lo que hace. Sí, acá les paso el canal. ¿Sí lo conocen? Ah, qué bueno. ¿No? Ah, como me decían que sí. Pensé que lo conocí. Ah, ok. Ya, sí, se los voy a pasar. Acá está. Ese es el canal de él de YouTube. Es un artista visual y obviamente es un videógrafo que hace cosas muy interesantes con los videos a través de sus viajes y mezcla, como les digo, creo que es turco, si no estoy mal. Es turcos, si no estoy mal. Creo que es de Turquía. Y mezcla diferentes tipos pues, de formatos bien interesantes, ¿no? Bien. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta, alguna duda por ahora? ¿O todo bien? Claro, dime. Sí, adelante, te escucho. Sí. Timelapse.
Timelapse, hiperlapse. Ujú, sí, sí. El timelapse es un formato, ¿vale? El timelapse es un formato donde tú lo que haces es que tomas fotografías en determinados segundos para generar una velocidad, digamos, alta, una velocidad rápida en algún video, es decir, el paso del tiempo, ¿sí? Puedes jugar con el paso del tiempo, pero la cámara casi siempre en los timelapse es fija, ¿vale? Mientras que en el hiperlapse hace lo mismo, pero lo que hace es que la cámara se va moviendo como lo vimos en el video que les pasé. Si te diste cuenta en algunas calles como que la imagen se va moviendo, va haciendo un traveling. Entonces, esa es un poco la diferencia entre los dos. El timelapse es cuando tienes la cámara fija y el hiperlapse es cuando la mueves, ¿no? De un lugar a otro. No sé si me dice. ¿Sí? Vale. Y así se escribe timelapse o hiperlapse. El hiperlapse se escribe de esta manera. Sí, profe, para agregar nomás, creo que muchos se confunden cámara rápida, que es un video en sí, con los timelapse, que son fotografías. Claro, sí, 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 por eso. Una cosa es sí, exactamente. Una cosa, como les decía, esta es una herramienta, ¿no? Que son fotografías que puedes hacer el paso del tiempo, por eso digo paso de tiempo, no cámara rápida, porque tú también en video puedes hacer cámara rápida, ¿no? O puedes hacer slow motion, de las dos maneras, ¿no? Bien. Ahora, ya vimos, pues obviamente la configuración de la cámara y a cuánto grabar. Ahora, el movimiento, ¿no? Para grabaciones, para que el movimiento sea mucho más fluido y no tenga esa estela, sobre todo, por ejemplo, en los videojuegos, siempre se hacen a 60 cuadros por segundo, ¿vale? O a 120 cuadros por segundo. De acuerdo a la cantidad de frames por segundo que grabemos, pues obviamente el movimiento va a ser mucho más fluido. ¿Por qué? Porque si tú lo que haces es congelar casi la imagen del movimiento, vas a ver que cuando aparezca el video recorrido o de corrido, por decirlo de esa manera, los movimientos no van a dejar ese tipo de estela. Ahora, yo puedo jugar como herramienta audiovisual a generar una velocidad de obturación menor y unos frames por segundo menor para que se vea esa estela como si, por ejemplo, alguien está caminando y está, por ejemplo, drogado, ¿no? O bajo el efecto de algún tipo de narcótico o de alguna manera, no sé, su mente está como en otro momento, en otro lugar, y entonces se ve confundido. También puedo jugar como herramienta de comunicación visual con cuadros muy pequeños, una obturación muy baja, ¿vale? Y va a dejar ese tipo de estela que vemos ahí, por ejemplo, en los 30 cuadros por segundo. Entonces, como si está en otra dimensión, exactamente, sí. Entonces podemos jugar de alguna manera sincronizando, ¿no? Ese tipo de velocidad. Dice Nick, está muy de moda eso. Sí, se utiliza, son como modas, ¿no? Que se van utilizando también en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando salió el efecto Matrix, eso fue la locura, porque todo el mundo le decía a la cámara lenta el efecto Matrix, porque era cuando Neo estaba esquivando las balas, ¿no? Es más, en el videojuego de Matrix decía efecto Matrix. El efecto Matrix era pues una cámara lenta, que él estuviera como en otra velocidad, como tipo Quicksilver, ¿no? Ahora, es importante lo que decía también, o los primeros videos que vimos, cómo sincronizar esa velocidad con la velocidad de obturación con los frames por segundo. ¿Para qué? Para que no se presente precisamente algunas distorsiones en las imágenes, en situaciones, digamos, de movimiento sobre todo, ¿vale? Ese movimiento o esa distorsión se le conoce como el rolling shutter, ¿sí? El shooter o el shutter, ¿no? Es precisamente la velocidad de obturación, ¿sí? Y entonces muchas veces, ¿no? Lo que hacemos es que cuando vamos a generar diferentes frames por segundo con diferentes tipos de obturaciones, ¿vale? A la hora que vamos a hacer diferentes barridos de cámara o traveling o dolin o cualquier tipo de desplazamiento de cámara, pasa que la imagen tiene este efecto como de distorsión, ¿vale? Entonces se ve de esta manera, si estuviera, digamos, la imagen como caída o como distorsionada o como muy alargada, ¿sí? A eso se le conoce como el rolling shutter, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución para evitar este tipo de
distorsiones. La solución que vamos a hacer es muy sencilla. Coger la velocidad de obturación, ¿vale? Y multiplicar ese número por 2, que era lo que decía el youtuber un poco en el tema de los 80 grados. Lo que pasa es que ahí yo estoy en desacuerdo con él porque la regla de los 180 grados es un tema de continuidad gráfica, que eso después lo vamos a ver más adelante. La regla de los 180 grados o el salto del eje es diferente. No sé por qué le dice la regla de los 180 grados, porque yo la conozco, digamos, es como el tema de evitar ese rolling shutter. Entonces, si grabamos, por ejemplo, a 30, a 60, a 24 fotogramas por segundo, para evitar este tipo de efecto, lo que hacemos es que multiplicamos la velocidad de obturación por 2. Es decir, si grabamos a 30, pues ponemos nuestra cámara a una velocidad de 60 cuadros por segundo, ¿vale? Perdón, de una velocidad de obturación de 60, ¿sí? Ahora, también hay que tener en cuenta la iluminación, ¿no? Que tenemos dentro del espacio. Por eso decía el director de fotografía en el video de las cámaras Phantom, ¿no? Que hay que tener muy buena iluminación si también quieres hacer low motion. Si vieron ese tote de luz que había en grabación, y eso que estábamos en un interior, estaban en un estudio de grabación, bueno, esa luz se llama una HMI, que son de las luces más potentes que existen. Yo puedo coger una HMI, puntotearla a una fachada de una casa y parece como de día, ¿no? Es más, esas se utilizan mucho cuando uno graba de noche o hacemos rodajes de noche y grabamos, digamos, de día. Entonces, perdón, o sea, queremos simular el día. Entonces se ponen afuera de las ventanas, ¿no? Y eso totea toda la luz y parece que fuera de día. Entonces, se trabaja mucho el tema de la iluminación. Les voy a mostrar un video de cómo se trabaja este rolling shutter. El video está en francés, pero ustedes le pueden poner o generar los subtítulos al español, ¿vale? Igual se va a entender con las imágenes y todo, pero igual es que, pues para que se entienda mejor, lo puedan visualizar. Si alguien sabe francés, pues mejor todavía. Dice oui, oui. Sí. Ok. No se vayan a enamorar del acento del youtuber. Solamente es que pongan los subtítulos en español, porque pues obviamente ese acento es encantador. Vale, ahí se los paso para que lo vean. Vamos, comparte conmigo, volveremos a ser unos niños, con Oriol los dos. Damas y caballeros, Pinocho. Hola, papá. Por mi sombrero. On continue notre série sur les soucis liés à l'image vidéo et aujourd'hui on s'attarde sur le problème lié au rolling shutter, on va tout savoir là-dessus. Salut à tous, salut à toi, aujourd'hui on parle de shutter, de rolling shutter et de global shutter. Alors, le problème lié au rolling shutter, qu'est-ce que c'est? En gros c'est ça. Ou encore ça. Ce problème, il est surtout présent sur les capteurs CMOS et pas sur les capteurs CDD ou tri-CDD. Le souci, c'est que Sony ayant arrêté la fabrication et les CMOS ayant déjà pris l'avantage, notamment avec la révolution des DSLR, les capteurs CDD et tri-CDD, on n'en trouve quasiment plus, ou alors éventuellement sur quelques caméras broadcast que très peu d'entre nous utilisent. Et donc concrètement, le problème lié au rolling shutter, ça peut concerner tout le monde. Le rolling shutter, qu'est-ce que c'est? Alors le rolling shutter, c'est pas un problème en soi, c'est un mécanisme, le mécanisme de l'obturateur. Là, vous pouvez voir un petit schéma qui s'affiche et qui vous l'explique. Et c'est ce mécanisme qui va entrer le problème. Alors là, l'image que vous voyez, c'est un shutter mécanique avec un rideau mécanique qui se ferme. Sauf que la plupart de nos APN aujourd'hui sont équipés d'un shutter électronique. Donc c'est directement le capteur qui va créer son rideau numériquement. Et du coup, cet effet de rideau qui va de haut en bas, il crée ce problème qu'on a appelé par déformation le problème du rolling shutter. Les Anglais appellent ça le jello effect. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la déformation de l'image due à un mouvement trop brusque, trop rapide. Donc un mouvement de qui? De quoi? Soit de la caméra, soit alors du sujet. En fait, le rolling shutter, quand il y a un mouvement trop rapide, il n'a pas le temps de capter toute l'image d'un coup. Alors pour que ça soit plus simple, je vous propose de regarder ce schéma parce qu'une image vaut 1000 mots.
Ici, on a notre sujet qui, on suppose, se déplace rapidement et vous voyez que au moment où le rideau baisse, il capte le sujet à des positions différentes. Et c'est ça qui crée cet effet un petit peu de diagonale déformée. Comment est-ce qu'on fait pour régler le souci de rolling shutter? Alors, une fois que l'image est tournée, malheureusement, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des plugins qui sont intégrés à certains logiciels qui proposent de corriger ça, mais c'est des résultats qui peuvent être assez aléatoires en fonction du mouvement, en fonction de l'image. Donc, vraiment, le mieux, à la limite, c'est soit au tournage d'éviter de faire des mouvements qui sont trop brusques, soit avoir une caméra qui est équipée d'un global shutter. Ça, j'y reviens juste après. Ou encore acheter une caméra qui a un effet de rolling shutter qui n'est pas trop violent. Justement, ces deux derniers points vont me permettre de faire la transition. Donc déjà, le global shutter. Alors, le global shutter, contrairement au rolling shutter, c'est pas le même mécanisme d'obturation. Encore une fois, une image vaut 1000 mots, donc je vous propose de regarder cette petite gif. Le souci, c'est que les caméras équipées d'un global shutter, c'est quand même des caméras relativement haut de gamme et la plupart des DSLR ne proposent pas ça. Et même des caméras comme la FS7 ou certaines caméras de chez Canon qui sont des gammes, moi ce que j'appelle les caméras polyvalentes, c'est-à-dire tu peux faire du broadcast avec, tu peux faire du clip, tu peux faire de la fiction légère, tu peux faire de la pub légère, même ce genre de caméras ne sont pas forcément équipées de global shutter. Donc voilà, le global shutter, pour l'instant, ça reste quand même quelque chose d'assez haut de gamme. Donc du coup, étant donné que le global shutter c'est certainement trop cher pour nous, il ne nous reste plus qu'à voir la qualité du rolling shutter. Et heureusement sur internet, il y a plein de geeks qui s'amusent à calculer les effets de rolling shutter en fonction des caméras. Voici une petite image tirée du site Cinéma 5D qui propose pas mal de tests sur plein de trucs, notamment la dynamique où ils font des trucs très sympas, et ils proposent aussi des effets de global shutter. Et ils proposent aussi des tests comparatifs de rolling shutter. Voici un petit exemple d'un test de rolling shutter, comment est-ce qu'on fait ça. L'idée est de mettre toutes les caméras sur un pied et de faire un mouvement et ensuite tout simplement de comparer en post-prod. Globalement, si vous avez une caméra assez démocratisée, ça va être facile de trouver son effet de rolling shutter. Après, si c'est une caméra plus entrée de gamme, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui a été relativement courte et j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce qu'était le souci lié au rolling shutter. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner parce que vous savez que ça me fait plaisir. Enfin, si vous n'êtes pas abonné, vous le savez peut-être pas, mais ça me fait super plaisir. Et je vous invite à télécharger aussi mon e-book, le petit guide du vidéaste, qui est un petit e-book avec pas mal d'articles qui recensent pas mal de trucs qui peuvent intéresser les vidéastes. Bueno, entonces, no es que les pase muy común, precisamente porque parece, pero Luisito Comunica mejoradísimo, o sea, pero sí, parece un poquito de, parece un poco de Luisito Comunica, sí, se parece un poco. Luisito Comunica con HD, sí. Habla muy rápido, pues sí, pues obviamente, por eso les dije que le pusieran los subtítulos. A Magali le gustó el Luisito Comunica de Francia. Bien, quiero un ratatouille. Bueno, Estefan dice, no entendí ni con ¿no entendiste? No entendí con los subtítulos. Lo que sucede, por eso digo, muy fácil, no se enreden. Les puse el video, digamos, un poco para ver la parte técnica. Pero eso tiene que ver con los sensores. Hoy en día los sensores, ¿no? Sobre todo los de las cámaras Sony, ¿no? Son sensores que evitan este rolling shutter porque no tienen esa persiana, ¿no? Sino que lo van haciendo progresivamente, ¿vale? Sobre todo con los mirrorless, que son los nuevos sensores. Ahora, lo que lo pueden hacer y lo pueden evitar es solamente sencillo, es solamente con la velocidad de obturación duplicándola por 2, ¿vale? Entonces, es una parte más técnica que le quería mostrar. Flavia dice, me aparecen los subtítulos en francés, no, pero tú lo puedes cargar. Por eso les decía que si no sabían generar subtítulos al español me dijeran, ¿vale? Bueno, claro, estaba hablando un poco de las cámaras de SRLs, exactamente. Flavia, ¿tú sabes generar los subtítulos al español en los videos o no? Si no, les explico también eso, porque es importante, porque a veces, ¿no? Bueno, a ver. ¿Alguien no sabe también generarlos al español? A ver, les voy a pasar. Ya
Se los voy a mostrar. Esperen un segundito, por favor. Porque es importante. A ver, ¿ya ven mi pantalla de YouTube? ¿Sí? Vale. Entonces, lo que hacen es que se van a la ruedita de configuración, ¿vale? Pues esperen, quito ya. On continue notre série. Se van a la ruedita de configuración, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues yo los tengo desactivados, pero si los quieren activar, ¿sí? Les ponen francés generados automáticamente, después le pueden otra vez poner subtítulos y les aparece traducir automáticamente. Y ahí pueden escoger el idioma que quieran, ¿sí? Van hasta el español, acá lo buscan, y ahí les aparece la configuración en español. ¿Sí ven? Ahora sí. Ya, no sé si Flavia, que era la que... Sí, vale, ok, de nada. Porque eso es importante. Si no están ahí, pues hay que generarlos. Pero me hubieran dicho, no, profe, enseñemos a generarlos y yo con mucho gusto les enseño, ¿vale? Bien. Bueno, vamos al tema de la toma, ¿no? Hay diferentes tipos de tomas, tanto en rodaje como en edición, ¿listo? Cuando hablamos de la toma, ¿vale? Estamos hablando, obviamente, de ese conteo cinematográfico que habíamos hablado en la clase anterior, creo. ¿Se acuerdan del conteo cinematográfico que hablamos? Vale. Y la toma, pues obviamente, es cuántos intentos haces de ese plan, ¿vale? Pero resulta, ¿vale? Que yo puedo en edición también generar diferentes tipos de tomas, es decir, es otro tipo de terminología. Por eso muchas veces la gente dice, ¿qué es la toma? Un plano. ¿Qué es la toma? Un encuadre, ¿no? Y lo que sucede es que yo también puedo generar las tomas, ¿sí? De las de directamente se graban es el de rodaje, ¿no? Y tengo la toma que quedó, la toma que no está, la toma que de pronto puede combinar con otra toma, ¿sí? O con otro plano, ¿vale? Y son los intentos que hago a través de ese tipo de plano. Pero la toma en edición, ¿sí? Yo puedo cortar de una misma toma de grabación, puedo editar esa toma y sacar varias tomas, ¿sí? Es decir, en edición, en un clip de rodaje, por decirlo de alguna manera, que usted denomina un clip, yo puedo tener una toma, la toma que quedó, ¿sí? Escena 16, plano 5 y quedó la toma 6. Entonces el editor baja esa toma 6, ¿sí? Pero sucede que yo de esa toma número 6, yo puedo editar, ¿sí? Y la puedo cortar, la puedo separar y puedo hacer 2 tomas, 3 tomas, 4 tomas, muchas tomas. Imagínense en un plano secuencia cuántas tomas yo podría sacar directamente en edición. Entonces, la toma de edición, ¿sí? Es cuando cortamos ese clip, esa toma que quedó en rodaje y la cortamos en diferentes pedazos para poder jugar en el montaje, ¿sí? Eso es un poco el tema de la toma de edición. Ahora, es importante cuando hagamos, por ejemplo, el tema de las grabaciones, ¿no? De diálogos, ¿vale? Yo puedo generar normalmente 2 o 3 tipos, ¿vale? De diseños en mis tomas, ¿vale? A través de los diálogos. Entonces, yo puedo generar la toma primero del personaje número A y del personaje número B, ¿listo? En tomas de rodaje. Es decir, pongo la cámara en diferentes ángulos, ¿no? Sobre todo eso se llama un over shoulder y poder generar, digamos, esa grabación de las tomas en plano contra plano, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante siempre en una grabación de un diálogo, ¿vale? Entre 2 personajes o entre 3 o entre más personajes. Dice Alan, eso creo que es la regla del eje. Sí, pero no, eso lo vamos a ver más a continuación, las reglas de las continuidades o el raccord, los vamos a ver más adelante. Solamente es para explicar un poquito el tema de las tomas en los diálogos. Pero sí, eso se llama reglas de raccord.
se llaman de esa manera, o temas de continuidad cinematográfica. ¿Saben qué es una toma máster? ¿Alguien sabe qué es hacer una toma máster? ¿O un plano máster, una toma máster? Dice Nick, no. Estefan dice, la que queda, no. Dice Gisela, una principal. Alex, no. Andrea, no. De pronto, bueno, Aníbal, ¿estás por ahí? No. Dice, es la que se puede cortar en otras tomas, la de los 180 grados. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿por qué estoy? Allá. De pronto Aníbal sabe que es una toma máster, ¿tú sabes? Una toma máster. Si tú quieres, tú eres el camarógrafo, ¿no? Sí. Sí. ¿Sabes qué es una toma máster de casualidad? No, la verdad que no. No, no sabes esa terminología, vale. Entonces, a ver qué dicen por acá. Alan dice, es la que se puede cortar en otras. Ok, es la regla de 180 grados, la toma principal donde se sacan todos los planos. Bien. No. O sea, sí y no, pero no es lo adecuado que están diciendo ahí. Una toma máster, ¿sí? Es poner una cámara en un plano general o en un plano conjunto cuando vamos a tener cualquier tipo de escena y hacer esa escena completa en una sola toma, ¿vale? ¿Para qué? ¿O para qué me sirve hacer? No importa el guión técnico, olvídense del guión técnico por ahora, ¿sí? Yo siempre que voy a hacer una escena, lo primero que debo hacer casi siempre es una toma máster, porque ahí va a quedar toda la información de seguridad por si las otras tomas no me llegan a gustar o no llegan seguramente a grabarse por tiempo, porque a veces pasa eso, ¿sí? Y ya me aseguro de tener una toma Profe, general. perdón, ese es como tener una cámara fija en plano abierto siempre. Sí, sí, exactamente. ¿No? Sí. Ah, ya. Por ahí sí lo entendía. Ah, vale. Entonces, pero terminología es toma máster. Entonces, siempre cuando uno va a hacer una escena, es bueno tener una toma máster, ¿sí? Dice Cristian, ¿eso no es como un behind the scenes? No. Un behind the scenes es un detrás de cámaras. ¿Te encanta tu negocio? Un detrás de cámaras es un realizador que lo que hace es que graba lo que está pasando en producción. No, eso es diferente. No, esta toma máster funciona para la película, para la serie, para el corto, para que lo vayan a hacer. ¿Y por qué es interesante hacer una toma máster? Precisamente por eso, porque la escena, ¿sí? Ya se graba en una sola toma y tú lo que haces después es combinar esa toma máster si necesitas con los demás planos, ¿vale? En un plano general o en un plano conjunto, ¿listo? Donde se vean los dos personajes y los movimientos de cada uno de ellos. Sean 2, 3 o 4 personajes que vayan a estar dentro de la escena. Pueden ingresar, por ejemplo, a cuadro, ¿no? Y eso después lo combinamos con los otros tipos de tomas. Entonces, como tip importante, hagan tomas máster cuando inicien una escena, ¿sí? Entonces, tienen su guión técnico, está bien, pero hagan una toma máster de las escenas para que ya quede registrado la historia, que es lo más importante, y después ustedes puedan jugar con los demás tipos de planos. Ahora, para grabar un diálogo, yo puedo tener casi siempre en un lenguaje cinematográfico tenemos una cámara. Primero grabamos el lado B o el lado A, como quieran, ¿sí? O el personaje número A o el personaje número B, pero continuamente en una sola toma, ¿sí? Y después los mezclamos en edición. Nunca vayan a hacer, bueno, tenemos un diálogo entre los dos. Grabamos el hola de una y después grabamos el hola del otro y nos pasamos de lado a lado, porque eso queda un desorden y es complicadísimo después de editar. Y va a pasar algo muy importante, y es que los actores no van a tener una continuidad. Es muy importante que cuando graben, los actores tengan una continuidad actoral. Entonces ellos no pierden el hilo conductor. Si yo empiezo a pasar corte de una cámara a la otra, ¿sí? O me desplazo de un momento de un espacio al otro, el actor no va a tener continuidad y seguramente va a salir casi siempre su personaje y además que se va a aburrir, va a ser algo muy tedioso. Entonces siempre graben la toma del personaje número A y la toma del personaje número B. ¿Sí me hago entender cómo funciona?
¿Sí? Vale. Mazo, a ver, Alan, cuéntame que dice Cristian, siempre que sea un plano conjunto, sí. Claro, John dice, con dos, no necesariamente tengo que rodar, pues si rodeo con 2 cámaras, mucho mejor, pero a veces yo no tengo 2 cámaras para rodar. En tele, sí tengo varias cámaras, puedo tener hasta 3, 4, 5 cámaras, ¿vale? Pero no necesariamente siempre voy a tener esa cantidad de cámaras, ¿vale? Alan, ¿qué puedo repetir? Desde buenos días, chicos, no. ¿Desde qué momento necesitas que te repita? ¿O que no entendiste específicamente y yo con mucho gusto te lo aclaro? Ah, la toma máster es hacer una toma en un plano abierto, llámese un plano general o un plano conjunto, ¿vale? Donde tú haces toda la escena de una vez, ¿listo? Y ya ahí tú tienes el contenido de tu escena para después mezclarlo con las otras tomas que tengas o planos que tengas, perdón, en el guión técnico. ¿Listo? No sé si ya me hice entender. Dice Aniela, pero bien se puede utilizar o bien no. Sí, bien se puede utilizar. ¿Me estás hablando del plano máster? Sí, si bien se puede utilizar o no, depende de tu situación, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer. Si vas a hacer un plano o una escena muy cortica, no hay necesidad. Si vas a hacer una toma muy larga de una conversación, sí es importante sacar un plano máster, ¿vale? Eso ya depende mucho de lo que tengas en la escena y de tu producción, cómo requiera. Pero es importante siempre en escenas muy difíciles, ¿no? De mucho diálogo, tener una toma máster como de apoyo, ¿vale? Para poder jugar con los planos. Y puede ser que esa toma máster haya quedado muy bien. Ahora, es importante, ¿no? También tener la continuidad del script, porque si ellos se mueven o hay vasos en la mesa o hay cosas en la mesa, pues también que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Vale. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Okay, vale. La escena, pues ya sabemos que es una unidad, ¿no? Narrativa, una unidad de medida que tiene un espacio y un tiempo determinados, ¿no? Ya sabemos que si cambiamos de una escena a la otra es porque tenemos 3 ítems, ¿no? Si me cambia el espacio, cambio de escena. Si me cambia de tiempo, cambio de escena, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra? Dice Guillermo, profe, yo no puedo estar atento, vale, no te preocupes, igual la clase está grabando. Si estás trabajando o algo. Y dice Cristian, así sea una secuencia, no, la secuencia tiene, acuérdense que las secuencias son unidades diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos. Cuando entra un personaje, exactamente, entrada o salida, acuérdense. Entrada o salida de un personaje me cambia el contexto de la escena, ¿sí? No solamente entras y sales, ¿sí? Eso es importante. Me debe cambiar el contexto. ¿Listo? Dentro de las escenas, pues obviamente es importante tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos realizar para poder desglosar las escenas? ¿Vale? Cuando estamos hablando de desgloses, ¿no? Dice Carlos, entonces tiene que entrar y salir, no solo salir. No, acuérdense que eso yo ya se los había explicado un poco. No solamente es que entre o salga, no. Puede estar dentro de la ubicación, dentro de la escena, y puede salir, ya puede estar ahí en la escena. Y sale, y si te cambia el contexto, cambias de escena. Si entra y cambia el contexto, ¿no? Cambias de escena también. Acuérdense que les decía que depende del contexto. Les voy a dar el ejemplo otra vez rápidamente. Si entra aquí un estudiante y me saluda, y yo lo sigo saludando y le digo buenas noches y sigo mi clase, ahí no pasa absolutamente nada en la escena, no hay cambio de contexto. Pero si entra Anonymous y nos roba la información, pues hay un cambio de contexto. Entra un personaje que me cambia el contexto. Ahora, si sale un personaje de escena, ¿no? Supongamos que estamos en una comida familiar, ¿no? Y entra un personaje de escena y hay una discusión familiar, ¿no? Y está, por ejemplo, el papá, la mamá, los hijos, y hay una discusión entre la mamá y el papá se levanta de la mesa y sale,
ahí estoy cambiando el contexto porque ya no hay discusión del papá y la mamá, ¿sí? Pero si solamente están cenando y el papá, por ejemplo, se para de la mesa porque dice voy a ir al baño, ¿no? Pues ahí no hay un cambio de contexto ni nada porque al final lo que está sucediendo es que sigue la misma situación. ¿Sí quedó un poco más claro para los que no les había quedado claro? ¿Sí? Vale. Entonces, cuando vamos a hacer desgloses, que los desgloses vamos a ver algunos formatos más adelante en la clase, no en esta clase, sino en otras clases. Cuando hacemos desgloses, los tenemos que hacer precisamente por escenas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en las escenas tenemos las locaciones de grabación. ¿Se acuerdan qué son los sets? Cuando hacemos, sí, vale, ok. Entonces, las escenas me indican, ¿no? Cuántos sets de grabación tengo en la misma locación. Por ejemplo, interior, sala, hospitalización, ginecobstetricia, día. Entonces, ¿ahí qué falta? Pues el número de la escena, por ejemplo. Ahí hay un error también. Falta el número de la escena. Siempre hay que tener enumerado las escenas, ¿no? Las escenas me sirven tanto para hacer desgloses en los guiones técnicos como en los desgloses por departamentos. Puede ser que en la sala de hospitalización tenga varios tipos ¿de qué? De sets, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, puedo tener ginecología, cardiología, ¿sí? Y entonces ahí tengo varios sets. Lo importante acá es poder generar o agrupar los sets de grabación para que podamos hacer diferentes tipos de desgloses. ¿Qué necesitaríamos, por ejemplo, si ustedes fueran a hacer la producción de esta escena? Dice, escena, bueno, no importa el número de la escena ahorita. Supongamos que es escena 5. Interior, sala de hospitalización, ginecobstetría, día. La luz del nuevo día invade la sala. Camas enfiladas a lo largo de las paredes donde madres recién paridas se recuperan. Algunas mujeres cargan a sus crías, otras amamantan, otras duermen. Hay moños, sobres y flores. Cleo está despierta, recostada en su cama, su mirada ausente. Una enfermera carga un bebé hasta una cama. Una mujer lo recibe emocionada y comienza a amamantarlo. La enfermera le ayuda, los dos susurran con una efusión que interrumpe la paz de la sala. Cleo no voltea a verlas, tal vez no las escucha, tiene la mirada perdida. La señora Sofía llega a la puerta y detiene un momento. Observa a Cleo que permanece inmóvil, rodeada del tenue rumor del tráfico en la avenida Cautemoc que apenas despierta, y el efusivo susurro de la mujer que amamanta a su bebé. Si ustedes fueran a hacer un desglose, ¿sí? ¿Qué necesitarían en esa escena? Principalmente. Eso lo vamos a hacer más adelante con un ejercicio, pero quiero ver extras de mamás. Ok. Alex dice, una consulta para el parcial y final, ¿serán grupales escogiendo la mejor historia o crearemos una nueva? No te entendí muy bien, Alex, lo que me quieres decir ahí. Si quieres utilizar el micrófono, con mucho gusto. Camas, claro, sí. Uniformes, exactamente. ¿Qué más? Utilería, pero ¿qué tipo de utilería? Imagínense que estamos en un hospital, ¿no? Aquí hay un montón de extras, ¿no? Bebés, exactamente. Flores, sobres, enfermeras, vale, exactamente. Doctores que vayan como de extras, las batas de las mamás, exactamente. Ajá, pacientes, exacto. Bien. Cuando ustedes hacen, bueno, la recepción no está ahí todavía, ¿no? Sábanas, personal de limpieza, exactamente. Hay un montón que yo podría generar, ¿no? Hacer un guión muy cargado de extras o por presupuesto puede ser que me evite algunos, ¿no? Dice, la luz del nuevo día invade la sala, ¿no? Dice Cristian, profe, ¿todo eso es trabajo del director de arte? No necesariamente. O sea, es un trabajo en conjunto. Primero del director, ¿vale? Y sobre todo el tema de producción para saber si hay presupuesto o no hay presupuesto, ¿sí?
Es decir, me voy a explicar. La luz del nuevo día invade la sala. Camas enfiladas a lo largo de las paredes, donde madres recién paridas se recuperan. Entonces, yo puedo generar un hospital grande o puedo generar un hospital muy pequeño, ¿sí? Depende del presupuesto. Puede ser, ahí no dice cuántas camas enfiladas hay, ¿sí? Yo puedo generar, por ejemplo, o 3 camas a lo largo de los 2 pasillos, o puedo generar 6 camas, ¿sí ven? Es el doble. Entonces eso depende mucho de cómo se vea la escena y qué tanta producción tengamos. Dice, algunas mujeres cargan a sus crías, no todas están con los niños, ¿sí? Entonces digamos, contratar bebés es muy complicado y es muy costoso también y es muy engorroso, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Puede ser, ¿no? Que lo que yo tenga es que tengo 6 camas enfiladas, pero de pronto solamente tengo a 3 mamás con bebés, no las 6, ¿vale? Dice que otras amamantan, otras duermen. Esas que duermen, pues no van a tener los niños cargados. Hay moños, sobres y flores, que lo que decían por ahí está muy bien. Necesito tener sobres y flores y moños, ¿sí? Cleo, que es la personaje principal, despierta, recostada en su cama, su mirada ausente. Una enfermera carga un bebé hasta una cama. Entonces necesito ahí, por ejemplo, otro bebé y una enfermera, o depende de cuántas enfermeras pueden estar pasando por ahí. Puedo que tenga tres enfermeras o 10. Eso ya depende de cada uno. ¿Sí ven? Una mujer lo recibe emocionada y comienza a amamantarlo. La enfermera le ayuda, las dos susurran con efusión que interrumpe la paz de la sala. Cleo no voltea a verlas, tal vez no las escucha, tiene la mirada perdida. La señora Sofía llega a la puerta, otro personaje importante. Se detiene un momento, observa a Cleo que permanece inmóvil, rodeada del tenue rumor del tráfico en Avenida Cuauhtémoc, que apenas despierta y el efusivo susurro de la mujer que amamanta a su bebé. ¿Sí? Todo depende de cómo lo vayamos a utilizar. Entonces es importante que nosotros, al hacer los desgloses, ¿vale? Nosotros vamos a hacer un ejercicio de desglose más adelante, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta también qué presupuesto tienen en cada una de las escenas. Las escenas son importantísimas, saberlas escribir, por eso yo les hacía hincapié mucho en el tema de escribir bien, sobre todo el encabezado y la descripción, para saber exactamente, ¿no? Qué necesitamos y cómo lo estamos visualizando. ¿Listo? Ahora, acuérdense que si cambiamos, por ejemplo, de escena, ¿vale? También tenemos que preguntarnos, por ejemplo, dónde vamos a ubicar la cámara físicamente, ¿vale? Eso se llama es empotrar la cámara. Vamos a empotrar la cámara para poder generar diferentes tipos de planos, ¿no? La ubicación de la cámara, ¿vale? Va también de alguna manera a ser una guía si seguimos en la misma escena o en la otra, ¿vale? No necesariamente siempre es así, pero si yo paso de un cuarto a una cocina y pongo la cámara en la cocina, ya estoy cambiando de escena. Pero yo puedo dentro del cuarto también cambiar mi cámara en diferentes tipos de lugares y sigue siendo la misma escena, ¿vale? Entonces también hay que tener en cuenta dónde ubicamos la cámara y saber exactamente si hay no o un cambio de escena, depende de donde lo ubiquemos, por temas de producción, ¿vale? Entonces es importante saber eso. ¿Qué horas son? Antes de irnos al break, ¿son las 8:30 ya? Ya, dice Alex, para los exámenes parciales y finales, ¿serán trabajos en grupos? Y si podemos escoger las historias de la EP1 o creamos un... Ah, ok, ahora sí te entendí. No, son historias diferentes porque van a ser es una serie y van a ser en grupos. Vuelvo y explico, que ya lo he explicado en varias clases. La EP1 y la EP2 son individuales. La próxima clase, que es la clase número 6, vamos a armar los grupos, ¿vale? Y a partir de ahí van a empezar a trabajar en su parcial, ¿vale? Yo les voy a decir más o menos que vayan pensando, que vayan haciendo, y después hacen el parcial en grupos y ahí empiezan a trabajar todo el tema de la preproducción para al final, en la sesión 16, mostrarme su piloto de serie o su teaser de serie. ¿Listo? Para los que no estaban ahí o los que no estuvieron pendientes.
Vale, son las 8:33, creo. Vale, vámonos a ir al break para que descansen de la teoría y coman algo, tomen algo. La EPO no la estoy revisando. En la próxima semana ya tendrán sus notas subidas, ¿vale? Nosotros tenemos 7 días para poder revisar las calificaciones a partir de que se acabe, ¿vale? Entonces, para que puedan hacerlo. 7 días a partir de que se acaban. No habla raje de lo que hicimos, no. Por eso ya depende como ustedes. Voy a mostrar los mejores por acá. Los mejores que vi, ¿vale? Los voy a mostrar por acá la próxima clase. Si es que tenemos tiempo también, ¿vale? Sí. Saben, voy a mostrar algunos mejores que hay por ahí. La próxima clase. Importante también. Yo tengo, como les decía, porque no acabé de explicar, yo tengo 7 días a partir que ustedes terminen los exámenes para poder calificar, ¿vale? Les voy a ser sincero,